Hola chicos, ¿qué tal por ahí? Espero que bien. Bueno, vamos a ver el sexto vídeo de la unidad número 15, la Segunda República. Vamos a ver la oposición a la República. Y esta oposición, con esto vamos a terminar el primer bienio. Ya a partir del próximo día empezamos el segundo bienio, el bienio conservador, del 33 al 36. Tenéis que tener en cuenta que tenemos que diferenciar entre la oposición social y la oposición política. La oposición social es un poco todas estas personas o grupos sociales que por algún motivo se han posicionado en contra de la República. Normalmente por sus reformas, que la verdad es que fueron muy importantes y fueron reformas muy trascendentales que alteraron la vida de España hasta ese momento. Entonces va a haber gente normalmente más conservadora, más de derechas, que está en contra, y gente más de izquierdas también que se va a posicionar en contra. En el punto número 1 tenéis por la derecha. Serían los terratenientes, que están en contra por la reforma agraria, ¿verdad? Jerarquía católica, por ejemplo, que está muy en contra por todas las relaciones que se establecen entre la Iglesia y el Estado a partir de la Constitución del 31, la ley del divorcio, etcétera, etcétera. Y también sectores del ejército, sobre todo los africanistas, que están viendo mutilados sus ascensos. Por otra parte, los sectores más populares, más de izquierda, estaban en contra, se posicionaron sobre todo en contra por el tema de la reforma agraria, que estaba siendo muy lenta y no se estaban afincando las familias o todo lo rápido que ellos deseaban. Así que todos estos son los enemigos, que se van a plasmar en una serie de partidos e ideologías políticas, muchos de ellos que son nuevos y que no habíamos visto hasta ahora. Lo primero que viene ahí es Acción Española. Acción Española no es un partido. Acción Española es una revista. Pero en esta revista van a empezar a hablar personas de derechas criticando continuamente a la Segunda República o las reformas del primer bienio de la Segunda República. Es una revista monárquica con un discurso muy conservador y que va a tener su plasmación política en un partido que se llamará Renovación Española, el cual vamos a hablar ahora dentro de un poquito. El otro gran partido de derechas va a ser la CEDA. La CEDA es la Confederación Española de Derechas Autónomas y es el partido de las clases medias conservadoras. Aquí no hay terratenientes, no hay ricos, son clases medias que están viendo cómo estas reformas afectan a la familia tradicional española. Se horrorizan ante el laicismo del Estado y ante el ascenso de la clase obrera y del peligro que hay en la asistencia de la propiedad privada por parte del Instituto de Reforma Agraria. Su líder fue José María Gil Robles, que además es un líder culto, es una persona que fue profesor de Derecho en la Universidad de Salamanca. Bueno, pues este partido, la CEDA, será el partido de derechas más votado de toda la historia de la Segunda República. Luego ya en las elecciones de 1933, claro. Entonces digamos que ahí se va a unir el voto conservador español. Es un partido moderno. Por lo demás tenemos Renovación Española, el partido que os he nombrado antes, que sale de esta revista Acción Española, que era el partido heredero, tal vez, sí, heredero, de los partidos monárquicos alfonsinos de la era anterior. De hecho, ellos quieren, este partido está liderado por José Calvo Sotelo, habla de que Alfonso XIII abdique sus derechos en Don Juan de Borbón y se posiciona alrededor de Don Juan de Borbón para que éste reine. Es una derecha totalitaria y José Calvo Sotelo va a ser nuestro Francisco Fernando en español. Significa que cuando lo asesinarán el 13 de julio de 1936, será el detonante para que empiece la Guerra Civil Española. Pero eso será más adelante. Por lo demás tenemos Comunión Tradicionalista, que son los carlistas, que siguen creciendo además con su brazo militar, los requetés. Y por otro lado, las JONS. Las JONS, en realidad, o Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, son una especie de sindicato vertical, violento, que se encarga de sembrar el caos en las calles en contra del sindicalismo de izquierdas. Son los primeros en utilizar el yugo y las flechas, son los primeros en inaugurar aquello de una España grande y libre, y se fusionan con la Falange Española en 1934, creando un partido nuevo que será FE y de las JONS. La Falange ya había sido fundada un año antes por José Antonio Primo de Rivera, que era el hijo del dictador, y aunque parezca el partido más importante, es muy importante que sepáis que la FE y de las JONS en las elecciones de 1936 solamente obtuvieron 46.000 votos
y ni un solo diputado. Porque esa violencia callejera iba mucho más allá de lo que era la sociedad española, que ni los más conservadores pensaban en ello. Por lo demás, ahí tenéis, en 1932, el golpe del general Sanjurjo. Sanjurjo había sido director de la Guardia Civil, pero fue destituido en 1932 y sustituido por el general Cabanellas. Fue destituido tras los sucesos de Arnedo. En Arnedo, un pueblo de La Rioja, una fábrica de zapatos, hay una huelga de obreros y la Guardia Civil abre fuego contra la muchedumbre, matando a 11 personas, hiriendo a 30, incluido un niño de 4 años que murió. Es verdad que un año antes, en Castiblanco, en Badajoz, hubo una ofensiva contra la Guardia Civil matando 4 guardias civiles y ya no se iban a dejar abuchear o de esa manera, y al final la Guardia Civil arremete y mata a esta muchedumbre. Sanjurjo es destituido y entonces se posiciona en contra de la Guardia Civil, en contra del gobierno de España, e intenta un golpe de Estado. Él estaba en Sevilla, el golpe de Estado fracasa, también fracasa cuando los sublevados en Madrid intentan tomar el Ministerio de Guerra. Sanjurjo huye desde Sevilla hacia Portugal, es apresado en Huelva, muy cerca de la frontera, condenado a muerte, pero luego su pena será conmutada por cadena perpetua. Luego será muy protagonista durante la Guerra Civil Española. Por lo demás, la oposición de izquierdas la va a protagonizar sobre todo la CNT, ¿vale? El sindicato anarquista, que va a protagonizar una serie de incidentes y de huelgas. La primera y más famosa de ellas pues será la huelga de Telefónica, que provocó una serie de incidentes callejeros en Sevilla que terminaron con 30 muertos. Por lo demás, también fueron protagonistas los sindicatos anarquistas en la insurrección anarquista del Alto Llobregat, en Cataluña, por la cual incluso propugnaron el comunismo libertario, o sea, acabar directamente con la propiedad privada y tomar la propiedad privada, y cambiaron la bandera de la República por la bandera que veis ahí de la CNT-FAI, ¿vale? La rojinegra. Bueno, ¿por qué los sindicatos hacen esto? Pues porque ellos piensan que la Segunda República está siendo muy tibia y las reformas no están llegando. Tenéis que tener en cuenta que los sindicatos anarquistas nunca participan en los gobiernos. Los sindicatos anarquistas están en contra de cualquier tipo de gobierno. Y ellos piensan que la Segunda República, y de todas formas, está siendo cruel con el pueblo y también está acabando con ellos, o está acabando con las manifestaciones del pueblo. El suceso más importante, después de la huelga de Telefónica y del anarquista, será el de Casasviejas. Casasviejas era un pueblo muy pequeño de 2.000 habitantes que estaba en Cádiz. Y en Casasviejas hay una huelga de campesinos pidiendo reparto de tierras y pidiendo pan, porque realmente pues había mucha hambre. El caso es que allí hay una huelga, en la huelga matan a 2 guardias civiles y llegan a ir a 40 o 50 guardias civiles y llegan al pueblo. Toman una cabaña en la que estaba el famoso Seis Dedos, que era el personaje que un poco tampoco era el líder de esta huelga en Casasviejas, pero bueno, lo tomaron como cabeza de turco, incendian la cabaña y lo matan a él y a toda su familia. Pero justo después de eso, fueron por el pueblo buscando a gente implicada en los sucesos, en esta revuelta campesina, sacándolos de sus casas, llevándolos hacia un paredón y fusilándolos a todos. Bueno, pues en total, entre los muertos de la cabaña del Seis Dedos, más los que hubo por ahí que encontraron y mataron y asesinaron a sangre fría, más los que murieron a causa de palizas, se cifra en 28 los muertos en Casasviejas. Esto le pasará muchísima factura a la Segunda República, porque se supone que la Segunda República era una república de trabajadores de toda clase. Eso es lo que dice el artículo 1 de la Constitución. Y no una Segunda República que acaba violentamente con estas manifestaciones obreras. Así que le causará